durante su primer mandato. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta una vez más una ola de protestas en las calles, con el potencial de crecer y transformarse en un movimiento de oposición ciudadana y sindical a sus políticas. Al igual que lo ocurrido a partir de 2018, los motivos por los cuales los franceses se están movilizando ahora son multicausales y quienes se manifiestan son desde ciudadanos comunes hasta organizaciones sindicales que en muchos casos confluyen en sus demandas. En esta oportunidad, el trasfondo de las multitudinarias protestas son los efectos económicos de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, en particular la crisis del sector energético que se agudiza con la cercanía del invierno europeo y la inflación que está afectando de manera inédita a las economías de la eurozona. Si bien en Francia el índice de precios al consumidor bajó en septiembre a 5,6% tras 4 meses de subas, la erosión del poder adquisitivo se mantiene y empuja a los sindicatos nucleados en la poderosa CGT a reclamar mayores mejoras salariales. On est là pour revendiquer des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail, pour la retraite à 60 ans, et puis pour soutenir aussi ce qui se passe sur les atteintes au droit de grève, le syndicalisme, l'entrave qui est faite sur la liberté d'opinion en tant que salarié, tout simplement. Tras 4 semanas de medidas de fuerza en el sector energético que paralizaron a las principales refinerías del país, provocando problemas de suministro en la mayoría de las estaciones de servicio y largas colas de automovilistas para conseguir combustible, los trabajadores de Total Energy, la principal compañía petrolera de Francia, votaron la suspensión de los paros en algunas de las plantas, con lo que la situación comenzó a mejorar lentamente. Pero el mal humor social se reflejó en las marchas convocadas por la central sindical en París y las principales ciudades, y en las que se movilizaron más de 100.000 personas. Aunque estos números son todavía inferiores a los alcanzados durante el pico de protestas de los chalecos amarillos, son una señal de alerta para el gobierno y ponen en duda la viabilidad de la reforma del sistema de pensiones que Macron ya intentó y debió suspender en 2020 a raíz de la resistencia de los sindicatos y de amplios sectores de la sociedad francesa, pero que planea implementar en este mandato, incluyendo su punto más resistido, el cambio de la edad de jubilación de los 62 a los 65 años. Nous sommes un pays qui est un pays extrêmement politique. La première des demandes qui est effectuée à l'égard du politique, c'est maîtriser le cours des choses et rassurez-nous. À l'heure actuelle, à tort ou à raison, les Français ont le sentiment que l'exécutif ne maîtrise pas complètement le cours des choses et qu'il n'est pas entièrement rassurant. En este contexto de crisis, en tanto, el Elíseo, que venía lidiando sin éxito en la Asamblea Nacional para lograr la aprobación del presupuesto 2023, complicado por la pérdida de mayoría parlamentaria en los comicios de junio, recurrió a la cláusula 49, inciso 3 de la Constitución, por la cual puede forzar automáticamente la adopción de una ley no votada por los parlamentarios, que solo pueden evitarlo con una moción de censura que haría caer al gobierno y llevaría a elecciones anticipadas. Les oppositions ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte. En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Más allá de las crecientes tensiones sociales y económicas, las encuestas de opinión presentan un dato alentador para Macron. Solo un 39% de los franceses apoya un eventual paro nacional, rechazado por un 49%. En tanto, también es importante la oposición a las medidas de fuerza de los petroleros. Un cuadro de situación que llevó a la izquierda parlamentaria a acusar al gobierno de enfrentar entre sí a sectores de la sociedad que sufren las mismas necesidades. C'est pas la première fois qu'on nous fait ce cinéma de vouloir opposer entre eux des gens qui sont dans des conditions sociales totalement identiques, quoi. Celui qui fait la queue pour attendre d'avoir de l'essence à un prix pas possible, qui est un véritable hold-up sur son salaire, il est dans la même situation que celui qui est au boulot et qui demande sa juste part de la richesse qu'il a produite.
De todos modos, al margen de las estrategias sindicales, las demandas de un freno a la inflación y de mejoras salariales son generalizadas y atraviesan a los trabajadores de los sectores público y privado por igual y obligarán al gobierno a medir sus pasos para los próximos meses. Pero sin mayoría parlamentaria ni la posibilidad de un nuevo mandato, Macron confía en que la crisis que afecta a toda Europa termine resultándole favorable, imponiendo una realpolitik de la necesidad que le permita vencer la resistencia social a sus políticas. Así están las cosas en Francia, crisis económica, crisis política y también un sistema de reforma previsional que en principio no podría estar ejecutando Macron. A ver, Ever, ¿por dónde arrancamos? Abanico complejo, de situaciones son muchos en Francia, muy complejo, sí. Efectivamente, son muchos temas, es muy complejo, yo lo sintetizaría de esta forma. Estamos en una semana clave la semana que viene, ¿por qué? Porque el Parlamento está discutiendo, como decíamos al inicio del programa, dos legislaciones claves. Por un lado el presupuesto, por otro lado el financiamiento de la seguridad social, que se trata de manera independiente. El otro tema que va a venir en unas semanas, tal vez un mes y medio, que también se trata de forma independiente, el financiamiento de las jubilaciones que bien mencionaba el informe. ¿Cuál es el problema que enfrenta Macron? Bueno, que no tiene las mayorías suficientes para aprobar tal cual como propone él y su partido su proyecto de presupuesto. ¿Esto es algo inhabitual en Francia? No, es muy habitual. En general las discusiones se extienden por varias semanas, se generan adendas en función de las negociaciones entre gobierno y oposición y se realizan modificaciones al presupuesto. ¿Qué decidió la primera ministra Elisabeth Borne y por lo tanto también Emmanuel Macron, el presidente de Francia, durante esta semana que acaba de terminar? Bueno, recurrir a una estrategia política que permite el sistema francés, como mencionaba el informe, el denominado artículo 49.3. ¿Qué significa esto? Es una instancia, bueno, que data de la Quinta República, instaurada en el momento en el que De Gaulle justamente aplicaba un presidencialismo fuerte, que le permite al gobierno poner a una ley bajo una aprobación. De lo contrario, el gobierno se disuelve. Es decir, la ley se aprueba tal cual o disuelvo el gobierno, tienen que la oposición reunir una moción de censura capaz de hacer que el gobierno renuncie. Esto hoy no es posible en el Parlamento francés porque, como sabemos, esa mayoría necesaria para reclamar la disolución requeriría de un acuerdo entre los sectores que van desde la izquierda hasta el agrupamiento nacional, sectores de centro, sectores de la derecha tradicional. Por lo tanto, lo que utiliza el gobierno francés para avanzar en estas legislaciones claves en términos presupuestarios es una estrategia similar a lo que nosotros llamaríamos un decreto, digamos, es poder sancionar leyes fundamentales de la República sin debate parlamentario. Esto va a generar una discusión fuerte durante las próximas semanas y días porque las oposiciones de todas formas van a intentar avanzar en ese sentido, al menos para generar una discusión y un debate en torno a esta forma de tomar las decisiones. Y el gobierno va a insistir, ¿por qué? Porque se acerca el invierno, se acerca el momento en el que se van a ver las consecuencias económicas de la inflación, del aumento de la energía, de las penurias eventuales de energía que vimos claramente estas últimas semanas a partir también de la huelga de los sectores petroleros y de las refinerías de la empresa Total. Es decir, viene un otoño y un invierno socialmente complejo para el gobierno de Macron que intenta acelerar a fondo. Vamos a ver si eso no desata una conflictividad aún mayor.